Felipe, adelante. Sí. Eh, Perfecto. Bueno, primero pregunto, ¿se ve bien la pantalla, cierto? Se ve completa, que ese Sí, es se ve mi... bien. Súper, ya, entonces parto. Bueno, me llamo Felipe Calderara y voy a presentar mi tema de tesis, que se trata de la identificación de maleza basada en redes neuronales convolucionales siamesas. Entonces, primero está un poco la motivación de por qué desarrollé este proyecto, y es principalmente en las malezas, porque se puede definir una maleza en el fondo como una planta que compite con algún cultivo humano. Entonces, evidentemente la maleza es perniciosa para la calidad del cultivo, lo que tiene consecuencias económicas para los productores. Bueno, para ello en general se ocupan herbicidas de manera más o menos localizada. En este caso tengo dos imágenes, de una en que se aplica sobre todo un cultivo y otra donde hay una persona que está aplicando zonalmente herbicida. Y el problema de esta aplicación manual es, bueno, por un lado, cuando es a gran escala hay un costo humano de posible contaminación, tanto para el que consume la planta como para el que aplica el herbicida. Y por otro lado, viéndolo como el lado de la industria, si uno baja la cantidad de herbicidas también puede disminuir el costo de producción de lo que se esté produciendo. Entonces, evidentemente, para las técnicas de agricultura de precisión hay un interés marcado en optimizar los procesos de identificación y de eliminación de maleza. Si además eso lo sumamos un poco cliché, pero supongo que se dice en todas las generaciones, pero al aumento tecnológico de esta generación, en el fondo hay harto potencial para mejorar las técnicas y para desmalezar de manera más eficiente. Entonces, bueno, el contexto de mi trabajo en realidad no es en cultivos, sino que es en pasto. Eh, bueno, ¿qué aplicaciones tiene eso? Por ejemplo, está en el cuidado de predios deportivos, en el cual la existencia de maleza puede empeorar la calidad del pasto y por lo tanto empeorar cómo se juega, por ejemplo, un partido de fútbol. Y también en lugares abiertos como plazas, que es un problema constante en la aparición de maleza. ¿Qué desafíos interesantes hay en este contexto? Bueno, por un lado está que al ser pasto y no al ser tierra el fondo, la identificación es un poco más compleja. En general, cuando el fondo es más contrastante, es más fácil la identificación de objetos. Y otro problema interesante es la detección de dos objetos que son muy distintos, de dos especies de maleza que son muy distintas, que es el Trifolium repens, que ahora en adelante voy a decirle trébol, ¿no? Y la Lactuca virosa, que es una especie de lechuga salvaje, que me voy a referir a ella como lechuga salvaje. En el caso del trébol vemos que no es un objeto con una geometría muy definida, tampoco muy compacta, y en cambio en el caso de la lechuga salvaje es un objeto muy bien definido dentro de un cuadro. Entonces, el hacerlo con un solo clasificador igual implica un desafío importante. Para mi trabajo ocupé imágenes de alta resolución, en el fondo 4K, y utilicé el siguiente esquema de detección. Sobre la imagen completa de alta resolución, se realiza primero una etapa de detección de regiones preliminar. Entonces, primero se encuentran regiones que sean sugerentes de lechuga salvaje y regiones que sean de trébol. Como las regiones de trébol, en general el trébol está distribuido de forma dispersa, es necesaria una estimación de densidad dentro de ese cuadro. Entonces, acá se ocupan otra etapa de estimación, que es de densidad, sobre el cual se obtiene un mapa de calor de la clase de trébol, y finalmente se obtiene una imagen segmentada sobre la cual se puede estimar más o menos la densidad de maleza que existe dentro de ella. Para entrenar los clasificadores, por lo tanto, necesitaba dos tipos de bases de datos distintos. Uno que fuera para regiones, que en este caso son 124 recortes de 1800 por 1800 píxeles. ¿Por qué ese tamaño? Porque era más o menos donde caía una lechuga salvaje y se veía muy bien la clase trébol. En cuanto a la densidad, son más recortes, son más chiquititos. ¿Y por qué este tamaño? Porque, bueno, ahí se veía muy buena resolución las hojas de trébol. Dado que la base de datos era muy limitada y para tratar de reducir un poco el sesgo que podía haber en los datos, se realizaron algunas aumentaciones muy básicas, como por ejemplo relleno con ceros, en el fondo como para tratar de centrar la imagen, para que no hubiera un sesgo por centralización. Rotación de las imágenes y cambio de la base de color muy leve en este caso. Y bueno, lo mismo se repitió para la para la base de datos de estimación de densidad.
Con ello, la base de datos para entrenar quedó estratificada de la siguiente forma, en que hay el 75% de las imágenes son para entrenamiento y el 12,5 y 12,5 son para validación y prueba. Y para la estimación de densidad, en el fondo es la misma estratificación, el 75% de entrenamiento, 12,5 de validación y 12,5 de prueba. Antes de hablar de las redes convolucionales siamesas, que son el clasificador específico que ocupé yo, quería hablar un poquitito de las que son las redes neuronales convolucionales en general. Entonces, ¿cómo funcionan en general este tipo de clasificador? Funcionan primero con etapas de convolución, que en el fondo son filtros que van haciendo subsampleo de las imágenes, y en el que en general se van proyectando cada vez hacia más canales. En el fondo, si esta imagen fuera de 120 por 120 por 3, lo más probable es que la siguiente etapa sea de tamaño más reducido, pero con más canales que los que fueran de color. En general, estas capas tienen función de activación ReLU, una función normal común, y en general se van intercalando con estas capas que se llaman de pooling. ¿Y qué es lo que hace el pooling? El pooling disminuye la dimensionalidad de los datos para encontrar el que representa mejor a la base de datos por un lado, y por otro lado disminuye la cantidad de parámetros que tiene que aprender la red. Entonces, después de muchas de estas capas en general, se llega a una parte en que se transforma este arreglo en un vector, que luego pasa por una etapa fully connected, que son las etapas típicas de las redes neuronales en que hay recombinaciones, y finalmente sale a una etapa de clasificación. En este caso, por supuesto, si la imagen que entró es un auto, si la red está bien entrenada, va a identificar con mayor probabilidad un auto. Pero tiene una limitación que en realidad, más que una limitación de las redes neuronales per se, está en la base de datos, que es que la base de datos necesita la base de datos necesita ser relativamente variada para disminuir el sesgo que se encuentra dentro del... O sea, claro, la base de datos tiene que tener un sesgo reducido para que el clasificador pueda funcionar de forma correcta a posteriori. Entonces, en mi caso tenía muy pocas imágenes, entonces tenía que tratar de sortear ese problema. Y una de las soluciones es el ocupar las técnicas de one-shot learning. ¿Qué quiere decir esto? Que son técnicas que aprenden muy rápido con bases de datos muy reducidas. Y una de esas estrategias son las redes convolucionales siamesas. ¿Cómo funcionan las redes convolucionales siamesas? Son redes que tienen en el fondo dos canales convolucionales, en los cuales entran dos imágenes a filtros convolucionales para luego pasar por estos arreglos fully connected, y donde finalmente se encuentra una distancia entre dos ramas. En el fondo entra una imagen de un tipo y de otro tipo. Y en el caso de que las imágenes sean de tipos distintos, la distancia va a ser mayor a cierto umbral. Se va a decir que la salida es un cero. Y en caso contrario, que esta distancia de características sea menor en umbral, que en este caso es 0,5, se van a decir que es de la misma clase. Bueno, la función de pérdida está por esta expresión. Y al final acá lo importante de entender es que el proceso de entrenamiento hace que las redes siamesas, por un lado, disminuyan la distancia intraclase, que en este caso serían las pelotitas negras, y que aumente la distancia interclase. El círculo en el fondo es parte de los parámetros de esta función de pérdida, que es este parámetro de margen, que en realidad es más arbitrario, pero dejé el del paper original, que es uno. Y en el fondo, juego de entrenamiento, en teoría deberían aprender de manera más rápida que las redes convolucionales normales. Entonces, las redes, los pesos de ambos lados y las estructuras de ambos lados son exactamente simétricas, por eso que se llaman siamesas. Y durante el proceso de entrenamiento aprenden exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la estructura que elegí yo? Bueno, es esta, que es con 4 capas convolucionales. Se puede ver siempre una disminución en el tamaño de la imagen, digamos, y un aumento en los canales, y termina en una etapa de flatten, en este caso, para luego pasar a una etapa fully connect que deja 128 características para ser calculada después la distancia. Y para los cuadros es ligeramente distinto, está basado en un trabajo de Figueroa Mata y Mata Montero, que ocupan imágenes de más baja resolución, y en este caso se puede ver que el ensanchamiento de los canales es mucho más notable, y en lugar de usar una capa de flatten, en el fondo solamente
reordenar los datos de la última capa, se utiliza una capa que se llama Global Average Pooling, que lo que hace es promediar los canales. Entonces queda un vector de características de 100 características que luego se pasan por una capa fully connected de 512 neuronas. Para la segmentación posterior es necesario calcular los promedios de cada una de las clases. Después voy a explicar por qué es importante, pero en el fondo se extrae para la clase pasto, para la clase trébol, para la clase maleza, para la clase lechuga salvaje. Para las regiones se extrae un promedio y para el caso de la estimación de densidad también se saca otro promedio. Para comparar en el fondo cuál era la ventaja real de la red siamesa, se entrenaron también con la misma base de datos y con la misma estructura redes convolucionales normales, de la misma forma, donde en lugar de terminar en este vector de características, termina en una etapa de softmax que asigna la probabilidad de pertenencia de clase a cada una de las clases. Y pasa lo mismo para la estimación de densidad. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo en una imagen completa? Primero se crean cuadros de 1800 por 1800 de forma que haya traslape. En el fondo, la idea de eso era evitar que me saltara un cuadro por hacerlo dividir rígidamente los cuadros. Entonces se va deslizando como una ventana deslizante con un sobrelape sobre la imagen. Y para todo este arreglo de cuadros, se calcula la distancia entre los cuadros y el promedio que tenía anteriormente. Entonces, la utilidad del promedio en el fondo es en esta etapa, en la cual se calculan distancias a cada una de las clases de los cuadros que entran, y a través de una operación del argumento mínimo se encuentra la clase a la que pertenece en el fondo. Si la distancia es mínima con respecto al trébol, lo más probable es que la clase que está en ese cuadro ahí sea un trébol. Un problema que surge en general de estos métodos con sobrelape es que aparecen muchas detecciones de objetos, porque en realidad todas estas fueron clasificadas como lechuga salvaje, porque estaban muy cerca de los valores en el fondo en la distancia con el promedio. Entonces se lleva a cabo una operación muy simple que es la supresión no máxima, que lo que hace es eliminar el que no es el máximo de detección dentro de la imagen. Sobre la detección de trébol, en el fondo, claro, con el mismo método de detección de regiones se encuentran detecciones candidatas a contener trébol, para luego crearse otros cuadros deslizantes más pequeños, en los cuales también se encuentra la distancia, y en lugar de predecir qué hay en cada uno, se suman como el complemento de la distancia. Entonces, eso da lugar a mapas de calor de este estilo. Eh, Finalmente, se pueden concatenar ambos métodos, y en este caso se puede ver que se detectó correctamente dónde está la lechuga salvaje y el mapa de predicciones de la clase Treo. En este caso, la densidad estimada por el algoritmo es de 23,2% de los píxeles de la imagen corresponden a maleza. Bueno, también para complementar los resultados, extraje matrices de confusión, que en el fondo es de todos los archivos, de todas las imágenes que estaba utilizando en la prueba, cuántas fueron categorizadas correctamente. Entonces podemos ver que para el caso de las redes convolucionales normales, en realidad el índice de detección, que en general se puede ver en la diagonal, es muy alto, tanto para las regiones como para la estimación de densidad. Y en el caso de las redes siamesas, en realidad no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál resultó ser la ventaja de las redes SMS? En general, en imágenes completas, siempre obtuvo mejor rendimiento. Entonces, podemos ver, en este caso, donde se ocupó un modelo de detección de región, CNN, más un modelo de estimación de densidad, CNN, la detección de la lechuga no existe, y la detección de trébol es un poco errática, como por ejemplo junta estas dos partes donde no hay trébol. Para el caso en que se ocupa el modelo primero de detección de regiones con redes siamesas y luego con redes convolucionales normales, se puede ver que detecta correctamente la lechuga salvaje y detecta de forma aceptable los mapas de trébol. Y para el caso en realidad de CSN con CSN, que me equivoqué,
el resultado es más o menos parecido y la estimación de maleza es muy similar. Acá hay sobre otras imágenes, en el fondo acá falló en encontrar, el modelo falló en encontrar la lechuga salvaje y detectó que esto era trébol, cuando no lo era. Con CSN encuentra más o menos bien, aquí igual se equivocó un poco en la detección. Y acá CSN con CSN se equivoca un poco más en el trébol. Entonces, de los resultados, ¿qué podemos concluir un poco? Bueno, primero que la ventaja de la CSN en realidad parece estar principalmente en la maleza de tipo lechuga salvaje. O sea, en la detección de trébol, de regiones de trébol, las CNN se comportaron más o menos igual. Solamente para este tipo de maleza de lechuga funciona mejor. Pese al parecido en el conjunto de pruebas, que eran las matrices de confusión que mostré, parece ser que el esquema de detección completo para las CSN funciona mejor que el que está basado en CNN. Y de todas maneras, los modelos de estimación de densidad basados en CSN tienen mucha peor detección que aquellos de regiones. O sea, claramente hay un problema tal vez en la arquitectura o tal vez en la base de datos, que hace que el modelo generado para las regiones sea mucho mejor que para la estimación de densidad. Entonces, trabajo futuro hay bastante en este sentido. Primero, el cálculo de la matriz de confusión es un poco arbitrario y debería estar complementado con el uso de validación cruzada. ¿Y esto qué permite? Permite que en lugar de dar resultados a secas, haya resultados con valores de confianza. En el fondo se realizan distintas estratificaciones para probar con distintas bases de datos, en el fondo, cómo se desempeña el modelo y que no sea solamente el orden de las bases de datos lo que haya dado un cierto resultado. Los modelos de estimación de densidad se deben perfeccionar y sobre todo se debe perfeccionar el ámbito de la detección de maleza del tipo de lechuga salvaje, porque en ese caso ni siquiera pude sacar imágenes en el fondo que mostraran una buena detección. Siempre detectaba, en general la lechuga salvaje la detectaba como treo. Falta también etiquetar imágenes a mano para que esa estimación de densidad pueda ser corroborada, porque en realidad es solamente visual. En general funciona bien, pero es necesario tener algún índice para poder saber el acierto del algoritmo. Y tal vez un paso futuro es extender la creación de base de datos para poder evaluar realmente cuál es la robustez del algoritmo, porque puede ser que solamente para el caso del pasto las redes CMS reporten un mejor resultado. Muchas gracias, esa fue mi charla. Muchas gracias, Felipe. Voy a dejar de grabar tu presentación ahora.